Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 12. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Oremos. Padre, le alabamos en esta mañana y queremos pedir la guía, Señor, de su Santo Espíritu para poder comprender su palabra, para que la podamos obedecer, Señor, poniéndola en práctica. Guíenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a ver que la sabiduría está disponible en forma gratuita. La sabiduría está disponible en forma gratuita. Veremos 3 puntos en esta noche. En primer lugar, versos 1 al 6. Veremos que la sabiduría nos invita a ella gratuitamente. La sabiduría nos invita a ella gratuitamente. En segundo lugar, versos 7 al 9. Hay que compartir de la sabiduría con los que la aprecian. Hay que compartir de la sabiduría con los que la aprecian. Y finalmente, versículos 10 al 13, temer a Dios da los beneficios de la sabiduría. Temer a Dios da los beneficios de la sabiduría. Hemos dicho hasta aquí entonces que necesitamos la sabiduría, porque este mundo es un mundo caído en pecado. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a hacer lo malo cuando no alimentamos lo espiritual, sino que alimentamos la carne, como dice Pablo en Gálatas. Por lo tanto, necesitamos la sabiduría de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo, saber lo que es bueno y agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Hemos visto que hay una sabiduría que está compitiendo con la sabiduría de Dios, que es la sabiduría del mundo, la sabiduría del maligno. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay 2 sabidurías entonces, una que es del cielo y una de la tierra. Y nosotros necesitamos la del cielo para poder andar correctamente agradando a Dios en este mundo hasta que Él venga por nosotros. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el escarnecedor del cual nos está hablando aquí Proverbios en el día de hoy. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es todo lo contrario al escarnecedor. El sabio hace todo esto. Y finalmente, verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Versículo 1 entonces, leímos, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Continúa el escritor sabio de los Proverbios personificando a la sabiduría, ¿no? Como que fuera una persona y que nos ofrece todos los beneficios de Dios siempre gratuitamente. Eso es lo mejor de todo. Hemos dicho que la sabiduría por eso es tan valiosa, porque no se puede comprar, es gratis. Cuesta sí tenerla, en el sentido de que hay que hacer ¿qué cosa? Temer a Dios y obedecerle. Y ahí uno tiene las puertas abiertas del corazón para que la sabiduría de Dios nos controle. Es tan importante la sabiduría porque
da cosas que el dinero no puede comprar. La sabiduría puede darnos cosas que el dinero no puede comprar. Uno puede tener todo el dinero del mundo y comprar la mejor casa, la mejor mansión, pero no puedes comprar una familia feliz. Puedes tener la mayor cantidad de dinero y darle la mejor educación a los hijos, pero hijos cariñosos, amables y agradecidos no se compran con dinero. Solamente la sabiduría nos puede dar algo así. Un matrimonio tampoco se puede comprar con dinero. Un matrimonio feliz, donde reina Dios, solamente la sabiduría nos puede dar eso. Por lo tanto, la sabiduría, por eso que es tan valiosa y la necesitamos, porque nos da aquellas cosas que ni todo el dinero del mundo nos puede dar. La sabiduría aquí edificó una casa, y tiene una casa con 7 columnas. Algunos han tratado de pensar, ¿por qué dice esto? Bueno, estuve leyendo algunos comentarios y algunos creen que es una especie de palacio con un patio en el centro. ¿Han visto esos palacios que tienen jardines interiores? Bueno, este pareciera que fuera un gran palacio con enormes columnas labradas, ¿cierto? Y en el centro hay un patio, un jardín muy hermoso. Produce entonces algo así como una especie de palacio circular, o puede ser cuadrado también, y formado por 6 columnas, y una séptima es la que sostiene toda la construcción. Bueno, esto nos muestra un poco la gran sabiduría y perfección de Dios. Sabemos que el número 7 refleja esta perfección de Dios. Se nos dice en Génesis que Dios en 6 días creó todo y el séptimo descansó, ¿no? La perfección del número 7, ¿no? Reflejando la perfección de Dios. Es decir, a la sabiduría no le falta nada, es perfecta. Y por eso que la necesitamos tanto, para decidir correctamente, para hablar correctamente, para adquirir amistades correctas, para tomar las mejores decisiones. Necesitamos la sabiduría. La sabiduría entonces, a diferencia del capítulo 7, se fijan que el adulterio fue personificado por una mujer adúltera que llama en las calles a un hombre para poder consumar este pecado tan terrible que destruye tanto. Dice en el capítulo 6, verso 32, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Al contrario, acá la sabiduría es personificada como alguien bueno que nos invita a darnos todo tipo de buenos beneficios, ¿no? Así que ese es el contraste tan fuerte que vemos aquí. Edifica entonces la casa, pero mire lo que hace a continuación. Hace un gran banquete y nos invita a todos gratis. ¿Cuándo ha visto eso usted? Nunca, ¿no? Todo cuesta, pero la sabiduría es gratis, porque no se puede comprar con dinero. Solo se adquiere por obedecer a Dios y por temerle y por amarle. Ahí es cuando obtenemos la sabiduría. Mató sus víctimas, verso 2, mezcló su vino y puso su mesa. Es decir, construye un gran palacio, prepara un gran banquete y nos invita a todos. Esa es la sabiduría de Dios. Algunos dicen, no sé cómo actuar, no sé cómo decidir. En la Biblia está toda la sabiduría de Dios para nosotros, gratis. Solo hay que leerla continuamente y esforzarnos, ¿no? Lo vimos en los versículos anteriores. Con gran solicitud, buscando la sabiduría de Dios. Si usted recuerda allí en Santiago también, recuerda con qué ímpetu y con qué deseo el escritor de Santiago nos llama a buscar la sabiduría. En capítulo 1, verso 5, mas si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Por qué? Porque la sabiduría es gratis y nos da aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte por otra, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pedir con fe, incesantemente, continuamente, Señor, dame sabiduría.
leyendo la palabra de Dios, sobre todo este libro, el libro de Proverbios, que nos da la sabiduría para decidir, para hablar, para actuar. La sabiduría es como una persona sabia que edificó un gran templo, un gran palacio, y sirve una gran mesa. Dice que mató sus víctimas. Puede ser malentendido esto. ¿Qué significa con matar víctimas? Tomó de su gran ganado que tiene los mejores animales y preparó una gran comida, ¿no? ¿Recuerdan el hijo pródigo cuando vuelve a casa? ¿Qué dice el papá? Vamos a preparar un animal, ¿no? Ahí está la idea. Mató su víctima. Se refiere no a matar una persona, sino que preparar una gran comida para festejar, ¿no? Dice que mezcló su vino. Mezcló su vino. Bueno, aquí hay dos partes. Antiguamente el vino cuando era muy alcohólico, era muy fuerte, el mejor vino, ¿cierto? Se mezclaba con un poco de agua para reducir esto y que no fuera una fiesta que terminara en una borrachera, ¿no? También el vino se mezclaba con especias aromáticas. Algunos comentaristas que lo hablan esto, como Barnes, él dice que se le echaban especias aromáticas para que el vino tuviera también un olor agradable y un sabor distinto. Por lo tanto, estamos hablando de un banquete con lo mejor de lo mejor, la mejor comida, lo mejor para beber, y pone la mesa. ¿Y luego qué hace? Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, mandó a todos los sirvientes de este gran palacio y llama a todas las personas, vengan, gratis, vengan al palacio y vengan, siéntense y coman, aliméntense de la sabiduría de Dios. Es gratis. Pero ¿qué ocurre con el insensato? En Proverbios capítulo 1, versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay personas que dicen, no, la Biblia es fome, es aburrido. No me interesa ir el domingo a la iglesia o el jueves. Hay mejores cosas que hacer, ¿no? Pero aquí está la sabiduría. Para los que son sabios y saben que lo que vale la sabiduría, vienen a este banquete. Los que no, no vienen. Versículo 4. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Hemos visto entonces hasta aquí que la sabiduría es una persona que se ha personificado aquí como alguien que ha hecho este gran palacio, bellísimo, una gran cena, una mesa hermosa, envía a sus criados y los llama a todos, a cada uno de nosotros, vengan, vengan, aliméntense, aquí está, es gratis. Llama a los simples, a los faltos de cordura, a los que necesitamos muchas veces, ¿no? A veces somos simples, faltos de cordura, porque necesitamos de la inteligencia y de la sabiduría de Dios para actuar y para decidir. Y la sabiduría nos dice, ven, come de este pan y de este vino mezclado. Y vas a poder apropiarte de la sabiduría. Es pública y masiva la invitación. Es para todos. El pueblo de Dios entonces tiene una invitación maravillosa aquí. Ven y aliméntate de la sabiduría de Dios. Verso 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. La verdadera vida es la que deja de lado lo simple. Por ejemplo, la ignorancia no cuesta nada. Ser ignorante no cuesta nada. Es muy barato. Simplemente mantenga su Biblia cerrada toda la semana y úsela solo el domingo, ¿no? La simpleza, la ignorancia no cuesta nada, es barata. El pecado no cuesta nada, es barato. Vivir en pecado, vivir en desobediencia, basta con entregarse a los deseos naturales, pero vivir realmente la vida abundante que Jesús ofrece requiere tomar el camino de la inteligencia. ¿Y cuál es? Venir a este banquete y comer. Aquí está el alimento. ¿No dijo el Señor que sus palabras eran vida? Me alimento de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí en Mateo capítulo 4. Hemos visto entonces en primer lugar, en estos primeros versos 1 al 6, que la sabiduría nos invita a ella,
gratuitamente. Vengan y aliméntense, es gratis. Ahora veremos en los versos 7 al 9 que hay que compartir la sabiduría con los que la aprecian. Verso 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Me gustaría mostrarles algo especial aquí en Mateo capítulo 15, si me acompañan. Mateo 15, verso 14. Aquí el Señor estaba teniendo estas ocasiones difíciles, ¿no?, con los fariseos, con los religiosos. ¿Y qué hace el Señor? No les insiste. Viene diciendo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y verso 14, dejadlos. Ya, no quieren la sabiduría de Dios. Son ciegos guías de ciegos. Y el ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Comparémoslo también con capítulo 7 de Mateo y verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay personas que simplemente no van a apreciar la sabiduría de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ahí en Santiago capítulo 3, recuerdan, vimos un poco cómo es el escarnecedor. ¿Quién es este personaje, el escarnecedor? Aquí se nos retrata, se nos dice que es una persona llena de celos, de contención, perturbación, lleno de obras perversas. Tiene hipocresía. Se nutre de una sabiduría que no es del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. El sabio aquí nos dice, no corrijas a este tipo de personas, porque te va a aborrecer y te vas a acarrear finalmente una mancha en tu vida. Reaccionan mal, no soportan ningún tipo de corrección, porque son sabios en su propia opinión. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 3 de Proverbios, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El escarnecedor no teme a Dios y no se aparta del mal. El sabio sí. ¿El sabio qué hace? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tratar de corregir a un necio puede terminar siendo algo muy duro. No lo prohíbe la palabra de Dios, pero nos advierte, si tratas de corregir a un necio, te va a responder muy mal. En el versículo 8 también leemos, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El escarnecedor odia a los que lo corrigen y luego comienza a esparcir malas cosas acerca de esa persona. Cuando se corrige al sabio, ¿qué ocurre? Hay fruto. Dice que el sabio ama el consejo y ama al que lo corrige. Cuando hemos sido corregidos y hemos despertado odio y resentimiento hacia esa persona, quiere decir que esa persona es un impío y un escarnecedor. Pero ¿se ha fijado que también a veces hemos profundizado una amistad de amor en Cristo con alguien a causa de corregirnos mutuamente, de ayudarnos mutuamente? Entonces, muy probablemente estamos en el camino de la sabiduría. Hay mucha gente resentida que no pierde oportunidad de hablar mal o de no cumplir como debe ante Dios hacia alguna persona. ¿Por qué? Porque esa persona un día le corrigió y guarda un resentimiento. Eso muestra que tenemos un espíritu quizás de escarnecedor, de impiedad. Un verdadero creyente ama a su hermano, no le pesa, no es una carga. Una historia que escuché una vez decía que había un niño pequeñito
y que quería ver un desfile. ¿No ha visto esos desfiles que se llena de gente y los más pequeños no pueden ver nada porque está lleno? Llegó su hermano mayor, se lo subió a los hombros y ahí el niño podía ver el desfile que estaba pasando. Y alguien le preguntó, oye, ¿ese niño no te pesa? Y él le dijo, no, es mi hermano. Si un hermano nos pesa, es porque no lo amamos, ¿no? Los hermanos no pueden ser una carga. Entre nosotros debe haber amor, jamás una actitud de escarnecedor. Si el Señor o un hermano, con la sabiduría de Dios y con la palabra de Dios, nos corrige, lo lógico es que brote de nuestro corazón agradecimiento y amor, y no una actitud de escarnecedor, como dice aquí, que al necio uno lo corrige y explota, porque no le gusta que le digan nada, porque es sabio en su propia opinión. Verso 9. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Es mejor por eso invertir mucho más en el sabio, porque sabemos que ahí habrá fruto. Pues mientras más le damos al sabio, más sabio será, y el justo aumenta su saber de la palabra de Dios. Verso 10, vamos a empezar a ver en último lugar que temer a Dios nos da los beneficios de la sabiduría. Hemos visto hasta aquí que la sabiduría está disponible en forma gratuita para todos. En primer lugar, versos 1 al 6, la sabiduría de Dios nos invita a ella gratuitamente. En segundo lugar, versos 7 al 9, hay que compartir de la sabiduría con los que la aprecian. No está prohibiendo, por si acaso, el sabio aquí hablar con alguien escarnecedor, alguien que sabemos que no reacciona bien. Lo que está diciendo es que nos está advirtiendo, cuídate, porque el escarnecedor o la escarnecedora no le gusta que lo corrijan, ¿no? Nos está advirtiendo, no prohibiendo, nos está anticipando nomás algo que nos puede pasar. En último lugar, vamos a ver que temer a Dios nos da los beneficios de la sabiduría. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Se parece muchísimo a 1.7, ¿cierto? Es igual casi. 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temer a Dios, ¿qué es? Capítulo 8, versículo 13 de Proverbios. El temor de Jehová, ¿qué es? 8.13. 8.13. ¿Cómo define el temor a Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí está. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Decir no al pecado. Decir no a la tentación, ¿cierto? Los que amáis a Jehová, aborreced el mal, dice también el Salmo 97:10. ¿Cuál es el primer paso para la sabiduría entonces? Odiar el pecado, aborrecer el pecado. Y ahí se abre entonces de par en par el corazón personal para que entre la sabiduría de Dios. Y la inteligencia viene de conocer más y más íntimamente al Santo Dios. ¿Cuál es la única fuente de conocimiento de Dios? La Biblia, no hay otra. No tenemos otro medio para conocer más a Dios más que su palabra, la Biblia. Así que temer a Dios implica amarle, implica odiar el pecado. ¿Amar qué es? Obedecer. Muchas veces pensamos que amar es algo sentimental nomás. No, es algo muy práctico. Jesús dijo, si me amáis, obedeced. No, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es amar? Obedecer. ¿Qué es buscar la sabiduría? Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Odiar el pecado, aborrecer el pecado y apartarnos de él. Verso 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. La sabiduría añade vida, largura de vida. Muchas personas han vivido 100 años, pero sin mucho fruto. Han vivido largos días, pero no han dado a nadie. Han vivido vidas egoístas para sí mismos, no han tenido vidas fructíferas. Pero hay personas que han vivido 40 años y le han dado mucho a la humanidad.
De eso se trata aquí. Vida se refiere a una vida abundante. La sabiduría nos hace ser fructíferos, nos hace ser una fuente de bendiciones. Así que no es tanto cuánto vives, sino cómo vives. Hay personas que han muerto muy jóvenes, pero han hecho grandes aportes a la iglesia, al Señor, a otros. Y hay personas que han vivido muchos años y uno dice, se ha vivido muchos años, pero no lo ha aprovechado. No le ha dado mucho de nada a nadie. Por eso la Escritura también dice, enséñanos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. No importa cuánto, sino cómo. Y versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El sabio entonces recibirá personalmente los beneficios de su sabiduría recibida de Dios, pero el escarnecedor, tarde o temprano, vivirá las consecuencias de su necedad. Tratará de justificarse diciendo que pasa por pruebas o que Dios ha permitido esto en su vida. Pero muchas personas que viven mal lo hacen únicamente porque están pagando toda una vida de hacer las cosas mal y alejados de Dios. Aquí dice, el escarnecedor pagará solo, dice, recibirá su recompensa. Que el Señor nos ayude entonces a vivir como sabios, no como necios. El sabio que hace, teme a Dios y ama a Dios. Temer es aborrecer el pecado, amar es obedecer. Vimos esta noche entonces que la sabiduría está disponible en forma gratuita. Nos invita gratis, pone un banquete. Si a usted le invitaran algo así, iríamos, ¿cierto? La sabiduría es igual. Vamos y alimentémonos de ella esta semana. Vimos también que hay que tener cuidado con quienes la compartimos, cuidado con los escarnecedores, no reaccionan bien, y finalmente, temer a Dios nos da los beneficios de la sabiduría. Oremos. Padre, le agradecemos en esta noche por su palabra. Gracias, Señor, porque su sabiduría está disponible gratis. Gracias, Señor, porque basta con venir a su palabra aquí en este maravilloso libro de Proverbios y llenarnos, Señor, de ella. Porque necesitamos, Señor, aprender a hablar, a decir las cosas. Necesitamos aprender a decidir, a actuar. Necesitamos, Señor, su sabiduría. Ayúdenos a llenarnos de ella por su palabra, temiéndole cada día, aborreciendo el pecado y amándole, Señor, obedeciendo sus mandamientos. Se lo agradecemos, Padre, todo en el nombre de Jesús.